Antes de poder abrir la palabra de Dios, antes de que estudiemos el mensaje que Dios ha preparado para nosotros en esta noche, quiero que nos dirijamos al Señor para que Él pueda en estos momentos darme las palabras adecuadas, iluminar nuestras mentes para de esta manera la palabra llegue de forma correcta a todos nosotros, donde nos encontremos, llegue de manera correcta y cumpla su propósito. Bienvenidos una vez más. Vamos allí donde estamos. Quiero invitarles para que juntos hablemos con Dios, para que juntos podamos en estos momentos comunicarnos con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Allí donde estamos, les invito a que juntos inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y en posición de reverencia nos comuniquemos con nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta hora de la noche, Señor, nos congregamos de forma virtual para poder recibir de ti la palabra. Señor, soy un instrumento imperfecto, pero que al colocarme en tus manos pueda usarme para poder presentar lo que tú quieres dejar en la mente de nuestros hermanos, de tus hijos. Señor, yo no sé en estos momentos quién está desesperado frente a alguna situación. Posiblemente hay familias que en estos momentos están sufriendo a raíz de la situación de algún ser querido que está padeciendo una clínica, que está padeciendo, Señor. Bueno, algunos de pronto están quizás en un momento de tristeza porque han perdido un ser amado. Colocamos a la familia, a nuestra hermana Nubiola Rodríguez, sus hijos, ante la pérdida de este joven, Señor, el cual apreciamos. Adrián, Señor, bendice a nuestra hermana Nubiola, a sus hijos, a Andrei, a Lirio, también bueno, todos los que hacen parte de la familia que en estos momentos pasan por una situación difícil. Consuela sus corazones. Colocamos también a la familia González, a nuestro hermano Alberto, que tú, Señor, puedas restaurarle como de acuerdo a tu voluntad. Fortalece a su esposa, a sus hijos, para que puedan afrontar este momento de gran dificultad. Señor, colocamos también, Dios eterno, cada situación que ha sido escrita allí en el chat. Conoces petición por petición y sé, Señor, que tú darás respuesta conforme a tus planes para gloria de tu nombre y beneficio de tus hijos. Permite, Señor, que en estos momentos podamos conectarnos contigo a través de tu Santo Espíritu. Confiamos en la respuesta a nuestra plegaria que se ha dado conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, esta noche tenemos un tema bien interesante que fortalece nuestra fe, que funda de alguna forma nuestras bases espirituales y sobre todo que nos permite conectarnos con el Señor. Una temática titulada Como Él nos ve, una temática preparada por el pastor Vladimir Polanco que nos ha compartido y que con certeza esta noche vamos a tener un tema de inspiración. Y esta noche el tema titula Una evidencia de nuestra fe. Hay muchas cosas en la vida cristiana que necesitamos fe. Bueno, la fe realmente es necesaria para todo momento, no solamente en lo espiritual, también en la vida práctica. Necesitamos fe hasta para abordar un avión, necesitamos fe hasta para comprar una bolsa de leche. Usted compra una bolsa de leche y con certeza usted confía en los que fabricaron la leche, el que les la vendió. ¿Por qué? Porque usted se la toma sin preguntar si no tiene veneno o si tiene algo dañino. Con confianza se la toma. Para todo necesitamos fe, hasta para montarnos en autobús necesitamos fe. Confiar en el conductor a pesar de que no lo conozcamos. Saben, mis hermanos queridos, la fe es importante y es necesario para el crecimiento cristiano. Y una evidencia de nuestra fe la vamos a encontrar en nuestra cita bíblica de hoy. Nuestra cita bíblica, el texto central del tema de esta noche, está justamente en el libro de Génesis, el capítulo 28, el versículo 20 al 22. El libro de Génesis, capítulo 28, versículo 20 al 22, usted puede abrir su Biblia allí o seguir conmigo la lectura que tengo aquí en mi fondo de pantalla. Palabra de Dios: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me das qué comer y con qué vestirme,
Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Ustedes cuando leen este pasaje, seguramente su mente se transportará a la historia del personaje bíblico llamado Jacob. Jacob es uno de los personajes bíblicos que llaman mucho mi atención, la manera como Dios lo usa. En medio de su imperfección, lo usa para gran bendición y lo prospera. Un viernes por la tarde, después de haber almorzado, el señor John Mackenzie, una persona cristiana que era fiel a Dios, él se dirigía, en su objetivo era ir al banco para retirar su diezmo, que al día siguiente, el sábado, depositaría justamente en la iglesia. Sin embargo, nunca se fijaba en la denominación de los billetes y la cantidad de billetes que le daban en el banco, pero en esta oportunidad John Mackenzie sí se fijó en la denominación de los billetes. Así que él va, retira su dinero, luego se dirige a una agencia de correo, necesita enviar una carta, y luego que sale de la agencia de correo se dirige hacia su casa para recibir el sábado, y en la noche John Mackenzie empieza a preparar su sobre de diezmo para poderlo llevar al día siguiente a la iglesia. Qué bueno poder siempre nosotros tener preparado nuestro sobre de diezmo antes de ir a la iglesia y no entregarlo en el momento dado que nos tomó por sorpresa allí en la iglesia. Siempre ir preparado con todo para participar de la adoración al Señor. John Mackenzie justamente lo estaba haciendo. Cuando fue John Mackenzie a buscar el dinero que había retirado, se da cuenta que no está. Lo busca en su maleta, va y lo busca en el auto. No se encontraba por ningún lado el dinero. Así que John Mackenzie comienza a preocuparse. ¿Dónde está el dinero? Es el dinero de Dios, es el dinero del Señor, no es mío. Qué irresponsable fui yo al no percatarme dónde dejé el dinero del Señor. Así que él llama a un amigo para preguntar que lo había visitado esa tarde, si él sabía del dinero. El amigo dijo que no sabía nada acerca del dinero. Así que John comienza a desesperarse de una manera impresionante. Y lo único que, obviamente, la opción de John es orar al Señor, dirigirse al Señor, y él le dice lo siguiente, en la siguiente frase le dice al Señor: Señor, el dinero es tuyo y en este momento lo dejamos bajo tu cuidado. Esa fue la fe la que desarrolló Mackenzie para poder dejar el dinero del Señor en manos de él. Después de haber orado, a él se le ocurrió llamar a la policía. Para explicarle lo que había sucedido. Y sabe, el agente le preguntó a John, le hizo una pregunta. La pregunta que le hizo es: ¿de qué cantidad eran los billetes o de qué denominación era y cuántos billetes eran? Así que John en otro momento no se hubiera percatado, pero esta vez John se había fijado en la denominación de los billetes y en la cantidad de billetes que había retirado esa tarde. Así que él comenzó a describirle la cantidad de billetes y la denominación la cual se le había perdido. Después el policía le dice: bueno, venga a buscar su dinero. John Mackenzie se puso muy contento. Sabía que no era su dinero, sabía que era el dinero de Dios. Así que lo alabó y lo glorificó, porque realmente la forma milagrosa como Dios se había manifestado había impactado su corazón, cómo Dios estaba actuando. Resulta que cuando John va a recibir el dinero esa tarde al salir del correo, según lo que había sucedido era que cuando él había ido a la agencia de correos, había dejado justamente el dinero por allí, y una señora llamada Betty había encontrado el dinero. Betty había llamado justamente a la policía, y el agente de policía recogió el diezmo de Mackenzie. Al concluir este relato, John nos deja una gran lección. Y la lección que nos deja John Mackenzie es justamente la que tengo aquí atrás. Betty, que no era cristiana, manejó con honestidad el dinero de otra persona. Y la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿será que nosotros los creyentes, los que conocemos a Dios, los que conocemos su palabra, somos tan íntegros como lo fue Betty al devolver el diezmo que le pertenece a Dios? Es una pregunta para reflexionar.
Es una pregunta para analizar justamente en esta ocasión. Déjame decirle, mis hermanos queridos, que el diezmo, es cierto que el diezmo es de Dios, pero la pregunta que nos podemos hacer en esta noche para poder desarrollar nuestro tema es, ¿cuáles son las razones por las que hemos de entregarlo a su dueño? Y de ahí derivo otras tres preguntas para desarrollar el tema de esta noche. ¿Por qué nosotros diezmamos? Número dos, ¿qué efecto puede tener en mi vida personal, de forma sencilla y práctica, el hecho de devolverle al Dios lo que Él le corresponde y que no es mío? ¿De qué manera eso tiene un efecto en mi vida? Y pregunta tres, ¿qué tiene que ver el diezmo con mi salvación? Si yo soy salvo por la gracia, si soy salvo por el amor de Dios, si no soy salvo por obras, entonces, ¿por qué motivo yo tengo que diezmar? ¿Y qué tiene que ver el diezmo con mi salvación? Bueno, esas tres preguntas, esas preguntas que acabo de presentar, lo desarrollaremos en el transcurso del tema de esta noche. Vamos a tratar de responder esas preguntas de manera sencilla para poder entender lo lindo que es el tema, la mayordomía y sobre todo la mayordomía del diezmo. Ayer hablamos del diezmo, ayer hablamos de la ofrenda. Hoy queremos enfocarnos en esa lección práctica y hermosa que nos enseña en la práctica del diezmo. ¿Sabe? Tenemos que encontrar respuestas a estas preguntas. Y quiero iniciar mencionando acerca de un estudio en donde el 37% de los protestantes dan menos del 2% de sus ingresos a la causa de Dios. Y según este estudio, el 12% de los cristianos protestantes entregan un poco más del 10%, es decir, del diezmo. Ahora, es evidente que a la hora de nosotros dar, es evidente que a la hora de nosotros dar, entonces muchas veces a los creyentes se nos cierra la mano en el momento que lo queremos hacer. Porque, por un motivo, y es que nuestro corazón carece la fe. Y es que en otras circunstancias, es que entre otras cosas, diezmar es una práctica que tiene como único propósito y como objetivo fortalecer nuestra fe. De hecho, cuando yo entrego, mi hermano querido, de hecho, cuando yo entrego el diezmo a la iglesia, estoy consumando un acto mediante el cual doy testimonio de lo que yo creo. Creo que tendré, eh, creo que tendré de alguna manera más, aunque quede con menos en mi casa. De ahí donde viene el tema de la fe. Ahí donde yo digo, creo realmente que Dios es mi sustentador. De ahí que la fe y el diezmo mantienen una estrecha relación que usted y yo no debemos ignorar. Veamos la dicha relación que se ve justamente reflejada en la historia de Jacob. Jacob, tras haber obtenido la primogenitura, se había valido de estrategias engañosas para poder adquirir lo que quería. Era conocido como un gran engañador, como un supplantador. Había huido de la casa de sus padres, porque realmente su hermano lo quería matar. A causa de sus estrategias dañinas, él ahora comienza a correr por el campo solitario, errante, sin nada, sin padre, sin familia. Era un hombre sin propiedad. Era un hombre que no tenía absolutamente nada. Es decir, nada atractivo como para llamar la atención de Dios. Sin embargo, en un momento dado, Dios aparece y mira a Jacob. Se acuerda de la promesa que había hecho a su abuelo, al abuelo de Jacob y a su padre Isaac, que daría una gran bendición. Y aunque Jacob no tenía nada para ofrecerle al Señor, Dios inmediatamente le aparece a este engañador, a ese Jacob, a ese forajido quebrantado, sin dinero, sin fortaleza espiritual. Se encontró con Dios en Betel. Estaba allí en este encuentro, el cual no lo inició Jacob. Quien inicia ese encuentro es Dios. Hay momentos en la vida que podemos estar huyendo de ciertas circunstancias, podemos estar quizás perdidos como se encontraba Jacob, pero donde huyamos, donde nos encontremos huyendo, allá llega Dios con el propósito de poder recuperar lo que es suyo, y en este caso Jacob era propiedad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros huimos de las oportunidades que nos quiere dar
y le damos la espalda, y sin embargo Dios sigue insistiendo. No tengo nada que ofrecerle a Dios, pero Dios en su amor por nosotros sigue fiel a nosotros. Jacob, al llegar a Betel, tomó una piedra como cabecera, se echó a dormir y tratando de poner fin al interminable insomnio de su alma. Ese día, el que había sido el peor día de su vida, el peor día de su existencia, se convirtió en el día más importante para él, porque fue el día en que marcó un punto de inflexión en la vida del futuro patriarca. ¿Qué pasó justamente ese día? El Señor se le aparece de manera formidable a través de un sueño. Ustedes conocen la historia de cómo Jacob a través del sueño ve la puerta del cielo. Y precisamente la palabra Betel significa eso, puerta, puerta. En contraste con las demás naciones que tenían el concepto de que Babilonia de alguna forma era la puerta de los dioses. Aquí encontramos la verdadera puerta, la puerta que Jacob observa que lo lleva justamente al cielo. Él observa una escalera que es un extremo está hacia el cielo y el otro extremo está en la tierra. Y como los ángeles bajan y ascienden por la escalera. Un mensaje donde Dios quiere manifestar que esa escalera une a la tierra, al ser humano perdido con un Dios santo. Y obviamente cuando vamos al libro de Juan vamos a encontrar que esa escalera es Jesús. Jesús es la escalera que une el cielo de la tierra. Es la escalera que permite unir lo perdido con el que tiene el poder para rescatar y redimir. Jesús siempre va a buscar la manera para poder rescatarnos y restaurarnos. Saben, mis amigos queridos y hermanos, justamente a través de ese sueño Jacob se da cuenta que se encuentra con el Señor. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 28, 13 al 15. Dios ve a Jacob y le da una tremenda promesa, una promesa maravillosa, donde dice, y a ti y a tus descendientes le daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste. Todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Y qué lindo este pasaje del versículo 15, donde yo me apropio de esta promesa. Dice, yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Me gustó esta versión para tratar de comprender mejor lo que Dios quiso decirle a Jacob. ¿Qué fue prácticamente lo que Dios le estaba prometiendo allí? ¿Acaso merecía Jacob estas promesas? ¿Jacob acaso había hecho algo que justificara para que el Dios del cielo pudiera descender a través de la escalera y lo visitara esa noche? Pregunto, ¿realmente Jacob se merecía a alguien que no tenía nada, un engañador, un suplantador? Pues allí aparece el Señor y le presenta una promesa. Fíjese bien lo que el Señor le dice. Dios le promete a Jacob, número 1, que le daría esa tierra donde se encontraba. Número 2, que sería el padre de una descendencia tan incontable como el polvo de la tierra. Número 3, que él y su familia serían una bendición para el mundo. Número 4, que estaría con él. Número 5, que lo cuidaría. Y número 6, que no lo abandonaría. ¿Qué promesas? ¿No las merecía Jacob? Claro que no. Pero Dios no nos da a nosotros algo que merezcamos. Él lo que nos da es porque Él nos ama, porque se interesa en nosotros, porque se interesa en ti. No puedes estar pensando y diciendo, es que yo para qué voy a la iglesia sabiendo que yo no tengo nada digno. Allá realmente no me siento digno delante de Dios. Pero déjeme decirte que aunque no te sientas digno, Dios hoy sigue expresando su interés en ti. Él te ama de manera maravillosa. El Señor promete darle a Jacob todo lo que el patriarca no tenía. Este patriarca no tenía nada. ¿Y qué le pide Dios a cambio al patriarca? Nada. Dios no le pide nada a cambio. Dios no da para recibir, mi hermano querido. Él no está ofreciendo un trueque aquí con Jacob de ninguna manera. Él no es de los que te hace un favor y luego espera que tú se lo regrese de pago. No, así no es el carácter de Dios. Nuestro creador, mi hermano querido, se place en bendecirte porque esa es su naturaleza. El verbo, mi hermano querido, el verbo dar
significa realmente el verbo dar que encontramos aquí, es la conjunción, es la mejor conjunción con el cielo. Jacob aparece aquí fuera como si fuera un nuevo Abraham, al cual Dios le reconfirma ese pacto que había hecho con su abuelo allí en Betel. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Jacob ante lo que Dios le había dicho? En el mismo capítulo 28 de Génesis, en el capítulo 28 de Génesis, en el versículo 20 al 22, mira cómo Jacob responde con este voto. Dice, si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Mi amigo querido, el voto de Jacob en realidad constituye una petición de lo que Dios ya le había prometido. Jacob no tenía nada que devolver a cambio en esos momentos. Lo que hace Jacob es que cuando el Señor le dé esa bendición, Él le va a dar el diezmo. Tú y yo no damos el diezmo para que el Señor me dé más bendiciones. Usted y yo damos el diezmo porque es el resultado de cómo Dios me ha bendecido. Es la evidencia de lo que Dios ha manifestado su misericordia para conmigo. Entonces, de esa manera le devuelvo a Dios. ¿Tenía algo Jacob en esos momentos que hacer trueque con Dios? No, no tenía nada. Posiblemente tú y yo no tengamos nada que ofrecer materialmente, pero lo que Dios está interesado es en tu fidelidad, es que en que tú y yo podamos desarrollar la fe justamente a través de cosas prácticas como el diezmo y la ofrenda. Amigo querido, para diezmar hay que tener fe. Algunos dicen es que el diezmo son obras, pero para mí, mi hermano querido, el diezmar es un acto de fe. Hay que tener fe para prometer el diezmo cuando no se tiene nada. Y hay que tener fe para dar el diezmo cuando mi lógica me dice que debo usarlo todo para satisfacer mis necesidades. Posiblemente alguien esté tan endeudado y no sepa cómo salir de deudas. Como la mujer de Sarepta, Elías fue y le dijo, mira, ella apenas tenía, lo único que tenía era un poquito de aceite, un poquito de harina. Y Eliseo le dice, primero sírvame a mí y luego ustedes. Era lo único que tenía. Sin embargo, ya cree en la palabra de Dios a través del profeta y decide darle el primer lugar a Dios a través del profeta. Y en su casa nunca faltó la harina y el aceite. Era un acto de fe. Posiblemente estoy hablando para alguien que está supremamente endeudado. Posiblemente estoy hablando para alguien que dice, yo quiero diezmar al Señor, pero no tengo cómo porque estoy lleno de deudas. Yo quiero decirte que el primer paso para salir de deudas es poder dar el paso de tomar a Dios en primer lugar y decirle, Señor, tú primero, lo demás vendrá por añadidura. Y lo digo porque muchas veces en mi vida lo he experimentado, como Dios apareja cuando le hemos dado el primer lugar a Dios. Dios no está interesado en tu dinero ni en mi dinero. Dios está interesado en cómo tú y yo desarrollamos la fe, cómo tú y yo le creemos a Dios. Es un acto de fe. ¿Cuántas veces nos hemos visto tentados a quedarnos con el diezmo de Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto, a veces hemos dejado de entregarlo simplemente porque nos ha faltado cosas en la casa? Entonces dudamos. Diezmar es un acto de fe. La matemática del diezmo no se entiende de la lógica humana y materialista, sino desde la fe y la espiritualidad. Para yo poder comprender la ciencia de la fe a través del diezmo, solamente es a través de lo espiritual. Por eso hay personas que de mente carnal que no conciben las cosas del espíritu, no pueden entender el tema de la bendición que hay detrás del diezmo, de la acción de diezmar, porque es algo espiritual que el hombre carnal no lo alcanza a entender. Y si usted y yo estamos teniendo problemas, dificultades para aceptar esta práctica espiritual, es porque hay problemas espirituales en mi vida. Hay problemas espirituales para conmigo. Todavía estoy contemplando todo de la perspectiva carnal. Amigos queridos, tener la oportunidad de diezmar es una prueba irrefutable de que Dios ya cumplió. Y devolver el diezmo es nuestra oportunidad de confirmar de que yo sigo creyendo en que el Señor está a cargo de nuestra vida. Saben, el año
en el año 96. Yo tenía aproximadamente 10 o 11 años y estábamos recién llegados a la ciudad de... Dice que mi madre está conectada y mis padres están conectados y escucharán este testimonio que estoy compartiendo. Y cuando llegamos a Armenia, bueno, mi papá no tenía pues un trabajo estable, lo único que tenía era poder vender buñuelos y pan de queso. Los de Armenia, los de la iglesia de Armenia Central saben muy bien lo que les estoy diciendo. Esa vez, en esa oportunidad, hubo un sábado cuando se trabajaba, cuando mis padres trabajaban para conseguir, para comer. Había una práctica en mi casa y era que se usaban tarros de leche clean, y en los tarros de leche clean se colocaba lo que distribuíamos en las ganancias. Para arriendo se echaba en un coquito, en un tarrito, para otras necesidades, salud, se colocaba en otro tarro. Pero había un tarro especial que decía diezmo y ofrenda. Una vez la situación económica no estaba tan bien, que recuerdo que en esa oportunidad, un sábado en que no teníamos para comer, apenas teníamos para una aguapanela y un pedazo de pan. Por lo menos teníamos eso, pero después no había para más. Y en esa ocasión y en esta oportunidad pensamos, bueno, ¿y cómo están los tarritos? Cuando se fueron a mirar los tarros, todos los tarros estaban vacíos. Solamente había uno pesadito. Y el que estaba pesadito era el del diezmo y la ofrenda. Alguien podría pensar y aconsejarnos, pero si ustedes tienen necesidad, ¿cómo van a ir a la iglesia aguantando hambre? Presten ese dinero que está apartado y compren para el desayuno. Sin embargo, aquí es donde se prueba la fidelidad, la lealtad a Dios, un acto de fe. De como familia, obviamente, se decidió no tomar de ese dinero y el Señor haría provisión para nosotros. Ese sábado, como todas las buenas diaconisas y dorcas hacen almuerzos, esa vez la dorca nos ofreció un almuerzo en la iglesia y en la tarde, ¿qué íbamos a comer? Mis hermanos queridos, déjame contarles que el Señor ya había aparejado todo. Esa semana recibimos como 3 mercados. Un mercado que nos llegó de la iglesia, otro mercado que nos habían traído un familiar cercano, un tío, y otro mercado que había llegado de la casa comunal. Teníamos provisión para la semana. Y esa semana el Señor comenzó a bendecir las ventas de mi papá. Yo apenas era un niño de 10 años, apenas iba a comenzar también a vender, a seguir los mismos pasos de mi papá en esos días. Y en esa semana el Señor nos dio una idea, montar un negocio cerca donde estamos viviendo, allí en Armenia, un negocio de arepas, el cual ese negocio fue bendecido durante aproximadamente 18 años. Y el Señor nos dio provisión para el resto de días. Y se cumplió la promesa de Salmos cuando dice, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. ¿No le parece esta una promesa maravillosa? Amigo querido, alguien puede decir, usted habla de diezmo porque usted es pastor. Sí, es verdad, soy pastor, pero antes de ser pastor también he sido feligrés. Y yo no predico del diezmo y la ofrenda porque solo por el hecho de mi naturaleza o de mi responsabilidad. Bueno, tengo una responsabilidad delante de Dios, es hablar de este tema sin temor, con confianza, basado en mi experiencia y en la certeza de cómo Dios quiere transformar mi vida a través de este principio. Amigo querido, déjame decirle que es una forma maravillosa en la cual yo puedo experimentar el poder de Dios. Hay momentos en los que somos probados. Es decir, la circunstancia en la que usted se encuentra, mi hermano querido, la circunstancia en la que usted está, quizá de pronto está con tantos compromisos que dice, no puedo sacarlo del diezmo. Esa es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Prueben a Dios. Y cuando digo prueben a Dios, no significa que ustedes van a comprar el favor de Dios. Ya hemos dicho, Dios no espera no espera de nosotros que le retribuyamos por sus bendiciones. Él espera que usted y yo seamos fieles a Él, que podamos cumplir su palabra. Porque Él, al cumplirla, vamos a desarrollar algo que se llama relación de intimidad con Dios.
mi amigo querido, hay personas que dicen, es que yo tengo tan poquito dinero, ¿cómo no me apena llevar lo poquito que tengo? Déjame decirte que el Señor no está interesado tanto en el monto. El diezmo no se trata de cantidad. El diezmo se trata de un asunto de fe. Fe en que Dios cumplirá sus promesas. Fe en que Dios no es hombre para mentir. Que Dios realmente ve tu actitud de adoración hacia Él, de reconocimiento de su señorío. De eso se trata el tema del diezmo. Aquí yo no estoy hablando de la teología de la prosperidad que enseña el mundo cristiano evangélico, que tú más le des, Dios más te va a dar. No se trata de eso. Yo le doy al Señor de lo que Él ya me ha dado. Yo le devuelvo al Señor porque eso es de Él, es santo. Y aquí viene un tema importante. ¿Acaso no conocía Jacob del principio del diezmo? Claro que sí, Jacob lo conocía. Se había criado oyendo la historia de su abuelo Abraham cuando llevó los diezmos a Melquisedec. Él lo conocía perfectamente. Pero la devolución fiel diezmo solo puede llegar a ser una realidad tangible en la vida de nosotros, en la vida suya, en mi vida, cuando realmente he tenido un encuentro personal con Dios. Después de ese encuentro de Jacob con Dios, ese encuentro personal, él decide, Señor, yo quiero adorarte y quiero adorarte dándote, Señor, lo que es tuyo. Quiero reconocerte que mi vida depende de ti, que soy creación tuya. Es lo que Jacob quiso tratar de mencionar. Jacob nos enseña que el diezmo no es solo una cantidad de depósito en la iglesia, es un acto de adoración, de compromiso y de fe que nace el haber visto a Dios. Amigos queridos y hermanos que me escuchan, el diezmo realmente es considerado algo santo. Y cuando hablamos de santidad, miren lo que dice Levítico 27:30. Levítico 27:30 resume el versículo así: el diezmo de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es el diezmo? He escuchado personas que dicen, es que yo doy mis diezmos en la iglesia. Oh, por favor, quitemos esa palabra esa palabra posesiva de mis diezmos. Los diezmos no son míos, los diezmos son de Dios. Alguna vez alguien me dijo, es que yo pago con mi diezmo para que usted pueda seguir trabajando. Bueno, realmente lo que yo quiero decir es que usted y yo le pagamos a Dios, le damos a Dios, y Dios es el que sostiene a los obreros en la iglesia y a las necesidades de la iglesia. Es un asunto, no es con el pastor, el asunto no es con la asociación, el asunto es con Dios. A Dios es quien adoro, a Dios a quien le doy, y Dios es el que sostiene su iglesia. Ese es el principio de la Biblia. Y este texto bíblico nos dice a nosotros que lo primero que nos enseña es que el diezmo le pertenece al Señor, es para el Señor, es del Señor. Y el segundo concepto que hay en este texto bíblico es que el diezmo es una cosa dedicada, es algo consagrado, es de santidad al Señor. Y si es algo consagrado y de santidad, ¿cómo nos atrevemos quizás en algún momento dado a pellizcar lo que ya apartamos para el sábado? Como a veces, no, el sábado no hay culto en la iglesia, se cerró, entonces muchas veces lo guardamos y después decimos, no lo voy a prestar y después entonces lo repongo. Equivocado, estás tocando algo sagrado. Es el mismo principio como cuando Adán y Eva tocaron lo que Dios le dijo, no coman de ese árbol. Es como cuando los hijos de Aarón van y mezclan lo sagrado y le colocan fuego extraño al santuario. Es como cuando Belsasar toma los vasos sagrados del templo y los profana. Tocar lo sagrado es profanarlo de Dios. El diezmo es sagrado. El diezmo es cosa dedicada, consagrada al Señor. Es justamente la experiencia. Así que, ¿qué respeto debo yo tener por este principio tan importante? Amigo querido, el diezmo es un reflejo exacto de cómo Dios ve a los que dan el diezmo. Como el diezmo, nosotros pertenecemos a Dios y hemos sido consagrados para Él. ¿Cómo Dios me ve a mí? Amigo querido, Dios ve el diezmo sagrado y algo de Él. Tú y yo somos de Dios y somos consagrados a Él. El día en que tú decidiste bautizarte, tú fuiste apartado por Dios, tú fuiste consagrado por Dios, eres santo, como el diezmo es santo. Eres apartado por Dios, eres de Dios, así como el diezmo es de Dios. Por lo tanto,
los dos elementos, el adorador y el diezmo santos, son de un Dios santo. En el tema, el principio de la santidad. Deuteronomio 27:9 declara: hoy has pasado a ser el pueblo de Jehová. Tanto el diezmo como los seres humanos pertenecemos a Dios, y al pertenecer a Dios, entonces, como el diezmo, hemos sido consagrados a Dios. Así que la devolución del diezmo constituye el ejemplo de santidad, un testimonio fehaciente de que nosotros mismos estamos imbuidos de la santidad que impregna el cielo. De ahí que todo lo que tiene que ver con el diezmo ha de comprenderse desde la perspectiva completamente espiritual, lo que mencionaba hace un momento. Lo que hace tan valioso nuestra devolución del diezmo no es la cantidad, mi hermano, sino el espíritu de consagración con que yo lo doy. Eso se trata, mi hermano querido. Por lo tanto, si Dios te ha dado poco, de lo poco le doy al Señor. Si Dios me dio mucho, de lo mucho le doy al Señor. Saber que el diezmo y que nosotros mismos somos santos nos motivará a usar el dinero de tal manera que no nos dediquemos exclusivamente a gastar en nuestros propios deseos egoístas. Y el Señor nos dará sabiduría para usar el otro 90%. Y si usted es un adorador 10-10, es decir, que no solamente da el diezmo, el 10% de diezmo, sino el 10% de ofrenda, entonces el otro 80% el Señor lo dará en gran bendición. Y si del 20% que tú das, tienes designado un 5% o hasta un 10% más para ayuda de caridad, para otras necesidades que de pronto no tocaría ese diezmo y la ofrenda, pues el Señor realmente va a ser maravilloso y va a ver nuestra actitud de relación con Él, y Él se encargará de todo lo demás. No hay comunión entre el egoísmo y la santidad en ese sentido. La entrega del diezmo viene a ser un medio eficaz para ir erradicando el egoísmo de nuestro corazón. Y quiero terminar el tema porque el tiempo se me fue, pero quiero tratar de terminar con dos principios del tema de esta noche. ¿Qué relación tiene el diezmo con el carácter de Dios? ¿Qué relación justamente hay allí? Mira, la santidad de Dios se muestra en su benevolencia. Si, como ya vimos, nosotros ya hemos sido apartados para Dios, entonces la manifestación del carácter y la santidad divinas deberían verse en nosotros, ya que y se debía ver en nosotros porque nosotros, al ser propiedad de Dios, decidimos ser obedientes. Así que, ¿cómo espera Dios que seres que por naturaleza somos egoístas lleguemos a ser realmente benevolentes? Es que Dios sabe que tú y yo tenemos una lucha con nuestro corazón. Dios sabe que nuestro corazón por naturaleza es egoísta. Dios sabe que tú y yo muchas veces empuñamos la mano por no querer soltar. Dios conoce esa batalla, Dios conoce esa lucha, Dios conoce la naturaleza egoísta del ser humano. Dios quiere llevarnos al cielo, pero para llevarnos al cielo no va a poder llevar personas egoístas. Dios va a querer llevar personas que abren en la mano, que dan, que sueltan, que entregan a la obra de Dios, que ayudan a los necesitados, que ayudan al prójimo. Por lo tanto, Dios, para poder de alguna manera llevarme a un carácter como es Él es benevolente. Dios da en abundancia, Dios provee, y si Dios provee, Él espera que sus hijos sigan su ejemplo. Y para Dios de alguna manera enseñarme a ser como Él, entonces ha diseñado el mejor método, y es el método del diezmo. El diezmo es una manera práctica para yo aprender a sanar mi corazón del egoísmo. Eso es el propósito del diezmo. La devolución del diezmo forma parte de la estrategia que Dios ha trazado a fin de que lleguemos a ser como Él, personas benevolentes. Por supuesto, esa obra no es fruto de la cantidad que entrego, es resultado de que en mí se va forjando un carácter similar al de mi creador en lo que a la generosidad se refiere. Dios dice: caminen como yo, mírenme a mí, sigan mis pisadas. Esta semana la lección de escuela sabática nos viene hablando acerca de atender a los menesterosos, a los necesitados. Y es lo que Dios desea de nosotros. Quiero leer esta cita del Espíritu de Profecía, Consejo sobre Mayordomía Cristiana. Mira lo que dice: para que el hombre no perdiese los preciosos frutos de la práctica de la beneficencia, nuestro Redentor concibió el plan de hacerle su colaborador. Es decir, Dios quiere que usted y yo seamos colaboradores con Él.
¿Y cómo hace para que usted y yo seamos colaboradores? Miren lo que sigue diciendo. Dios habría podido salvar a los pecadores sin la colaboración de Dios, pero sabía que el hombre no podía ser feliz sin desempeñar una parte en esta gran obra. Por un encadenamiento de circunstancias que invita a practicar la caridad, otorga al hombre los mejores medios para cultivar la benevolencia y observar la costumbre de dar, ya sea a los pobres o para el adelantamiento de la causa de Dios. Las apremiantes necesidades de un mundo arruinado nos obligan a emplear en su favor nuestros talentos, dinero e influencia. A eso se refiere talentos, para hacer conocer la verdad a los hombres y mujeres que sin ella perecerían. Y he colocado en color naranja esta frase que llama mi atención. Al responder a sus pedidos con actos de beneficencia, somos transformados a la imagen de aquel que se hizo pobre para enriquecernos. Dios se hizo pobre. Dios dejó la adoración de los ángeles, la riqueza del cielo para hacerse hombre y nacer en un pesebre, solo porque te ama a ti. Él dio el mayor ejemplo. Y Él quiere que los que nos decimos ser cristianos sigamos ese ejemplo. Sí, tenemos lucha con nuestro corazón egoísta, queremos acaparar, queremos quedarnos con lo mejor. Es verdad, es nuestra batalla, pero por eso Dios creó el diezmo para que pudiéramos practicarlo y nuestro carácter pudiera ser semejante al de Cristo y poder entonces participar. Por lo tanto, antes de terminar, quiero que grabemos estos conceptos muy importantes. Tú y yo diezmamos para ser colaboradores con Dios, según lo que acabamos de leer. Número 2, diezmamos para que sintamos la felicidad de desempeñar una parte en la obra del Señor. Número 3, diezmamos para cultivar la benevolencia. Número 4, diezmamos porque estamos siendo transformados a la semejanza de Dios. ¿No le parece maravilloso estos principios lindos que el Señor nos comparte en esta oportunidad? Y no tiene que ver algo con ayudar a la iglesia. Porque no tiene que ver, yo voy a dar para el piso para que el templo esté bonito y luego yo saco pecho, vea, yo di esto, otro. No se trata de eso, porque estás perdiendo el objetivo. No tiene que ver con ayudar a la iglesia, sino con la edificación de un carácter similar al de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Mi hermano querido, el objetivo del plan del diezmo no es adquirir más recursos, sino cambiar la vida del ser humano. Y termino mencionando que hay un plan para todos. El diezmar no es solamente para el rico, no solamente para el pobre, es para todos. Se incluyen todos, chicos, grandes. Es más, a los niños deberíamos enseñarle a practicar el diezmo cuando le damos para la remesa del recreo y decirle, de esto que te estoy dando, tú debes acordarte de Dios. Y desde niños todos vamos aprendiendo que Dios es primer lugar aún en la área financiera. Pero a veces damos y no les enseñamos a nuestros hijos y después nos preocupamos, decimos, ¿por qué mi hijo es tan egoísta? ¿Por qué es así? Porque no le enseñamos desde niños a ser como Dios. En este plan todos estamos incluidos, el rico, el pobre, el empresario, el jornalero, el profesional, el iletrado, todos, nadie se escapa. Saben, esta mujer, Meropika Yika, fue una mujer de un país donde no permitían la religión adventista. La creencia adventista. Y ella intentó mirar cómo iba a diezmar. Y esta mujer, Meropi Yika, menciona la historia que siendo que no podía diezmar, pues la iglesia adventista no estaba en su país porque era ilegal que la iglesia adventista estuviera allí. Cuando finalmente la iglesia pudo abrirse, pudo ya tener contacto con la iglesia, ella comenzó a entregar todos los diezmos que tenía guardado. ¿Qué me enseña la historia de Meropi Yika? Ella me enseña que aunque las circunstancias sean adversas, tú puedes devolver el diezmo. No es negociable, no hay excusas. Podemos encontrar la historia de un joven, mira, aquí en Tuluá. Bueno, y he visto la experiencia de otros, de muchachos que llegan a la cárcel, se entregan al Señor, y aunque están en la cárcel, me dicen, pastor, aquí está el diezmo. Y hacen llegar el diezmo, aunque están en la cárcel. Y esta historia de este joven que estoy tratando de compartir, no de su nombre, pero que estoy tratando de compartir, nos enseña que aunque hayas perdido la libertad, tú puedes también devolver el diezmo.
según una revista Diálogo Universitario del doctor Milton Alfonso, él comenzó a narrar lo que pasó con un vendedor de libros. Él comenzó a vender libros y luego comenzó a irle muy bien, creó empresas y luego de crear empresas ganó millones de pesos y aún siendo rico no se olvidó de Dios y aún teniendo mucha plata, él siguió siendo fiel al Señor con los diezmos y las ofrendas. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña que aunque seas muy rico, también puede devolver los diezmos y las ofrendas. Y María era una señora muy tan pobre que la única manera para sostener era vender maíz en la calle. Tenía 3 hijos, su marido la había abandonado, pero no la había abandonado sin antes haberla, bueno, la había abandonado pues porque había muerto, pero no había muerto sin antes haberla condenado al contagio del SIDA. Tras una larga de lucha con su enfermedad, murió rodeada de una pobreza indescriptible. Y debajo de su cama encontraron un equivalente a $1,000. Y era la herencia de sus hijos, no era la herencia de sus hijos. Era el diezmo sagrado de una humilde mujer que aunque no tenía mucho, no se había olvidado de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque seas pobre, aunque estés en el hecho de muerte, tú puedes devolver la parte de Dios. Y termino respondiendo a esta pregunta. Alguien me dijo, ¿para qué darle a Dios la 10ª parte? Si Él es el dueño de todo. Dios es dueño de todo. Dios no necesita mi dinero. Dios no necesita de mí, de estos recursos económicos. ¿Para qué le voy a dar la 10ª parte a Dios? Si Él lo tiene todo. ¿Saben, mis hermanos queridos? El pastor Vladimir Polanco, en su libro Como Él nos ve, él cuenta su experiencia. Y él cuenta que en cierta ocasión, cuando sus 3 niños estaban pequeños, su esposa y todos, en Navidad, llegó Navidad y él comenzó a entregar los regalos a su esposa, a sus hijos. Y como suele suceder, cuando el que da los regalos, pues obviamente no recibe ese regalo. Así que de pronto uno de los niños llegó y le dijo, papi, yo tengo un regalo para ti. El más pequeño se le acerca y le dice, papi, aquí está el regalo. Ese es tu regalo de Navidad. Cuando el pastor le pregunta a su hijo dónde había obtenido ese dinero, él le dijo, mira, es que yo lo obtuve de toda la remesa que me dabas para el colegio, para el recreo. Yo sacaba una parte para poder comprar tu regalo. Entonces se le dijo, papi, pero hijo, pero ese dinero con el que compraste fue con el mismo dinero que te di. Sí. Ahora, ¿el pastor Polanco regañaría a su hijo por este motivo? No, aunque estaba dándolo con su propio del dinero que él le daba para las remesas. No, lo que él le llamó la atención fue la intención de su hijo, respetar a su papá, aún con el dinero que le daba para su recreo, para su remesa. Así que eso fue un gran obsequio para él. ¿Por qué cuento esto, mis hermanos queridos? Cuento esto porque realmente algo parecido sucede con Dios. Todo lo que podamos darle a Dios es el resultado de lo que Él nos ha dado a nosotros, porque Él es el dueño de todo. Uno podría suponer que devolver el diezmo de los bienes sería un gran sacrificio de nuestra parte, pero cuán vano es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas el tiempo, el dinero y el amor ante un amor y un sacrificio de Dios sin medida. Las palabras de William Ward nos da la maravillosa respuesta cuando nos dice, dar es más que una responsabilidad, es un privilegio, es más que un acto de obediencia, es una evidencia de nuestra fe. Mi pregunta en esta noche, ¿qué le diremos a Dios? ¿Qué respuesta tenemos para con Dios? Usted y yo ya nos hemos dado cuenta, si han estado conmigo hasta esta hora escuchando este tema, ¿qué decisión? Si usted ha sido fiel al Señor a través de este mandato que invita a que participemos, entonces sigue adelante fortaleciendo esta capacidad. Pero si en esos momentos has escuchado este tema y sabes que necesita confirmar ese voto con el Señor y decir, Señor, de lo que tú me has dado, te daré lo que te pertenece, ese es el momento de tomar la decisión. ¿Tú qué harás? ¿Permitirás que el Señor moldee tu carácter a través de esta práctica sagrada y santa? Entonces, si es así, allí donde estás, quiero invitarte para que ores conmigo. Padre Celestial, gracias te damos por escucharnos. Gracias te damos, Señor, por hablarnos a través de este tema.
Señor, si nos hemos equivocado, hoy, Señor, nos has mostrado de lo que debemos hacer, de los beneficios que tenemos cuando decidimos, Señor, darte el primer lugar, fortalecer nuestra relación contigo, pero a la vez, Señor, participar en el plan divino de ayudar a otros y también de ser sanado nuestro corazón egoísta. Gracias por escucharnos. Danos tu bendición a todos los hermanos conectados de nuestra central. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.